Ya se está grabando, en teoría. Ok. Ya. ¿Qué hice? Ahí está. Ok. ¿Ya se ve el pizarrón, muchachos? Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Ya se ve. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros el día de hoy? La clase pasada, muchachos, nosotros vimos los efectos de la política económica sobre el modelo clásico y determinábamos que las políticas, ahora sí tal cual, la conclusión de la clase pasada fue que las políticas económicas enfocadas en la demanda agregada, muchachos, a incentivar la demanda agregada, en el modelo clásico, ¿qué generaban, muchachos? ¿Qué generan, muchachos? Las políticas económicas, lo que vimos la clase pasada. ¿Qué pasaba con el empleo, con los precios? ¿Qué pasaba? Los precios aumentaban. ¿Las demás variables cambiaban o se permanecían estáticas? ¿Qué pasaba con la producción, muchachos? Se quedaba igual. Se quedaba igual. Gracias, hijo. Entonces vamos a tener que las políticas económicas enfocadas a incentivar la demanda agregada, muchachos. En el modelo clásico, solo generan inflación. Entonces, solo generan inflación. Eso era lo que veíamos la clase pasada. Muchachos, no solamente tengo a su compañero en clase. En teoría, yo tengo 3, 6, 9, 12, 15 personas en línea. Si ustedes no me contestan, yo doy por entendido que están entendiendo el tema y que ya lo manejan a la perfección y que no tienen dudas. Entonces, en el examen yo les puedo poner gráficas y hacerles preguntas abiertas. ¿Sí, muchachos? Porque no participan, yo sé que es difícil esta modalidad, que no les gusta, pero les pregunto y yo se los he dicho en son de WhatsApp, parece que estoy en sesión de Ouija. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Sí me puede contestar alguien? Y ahorita me contestó Diego. A veces me contesta Víctor. A veces Emily, a veces Nadine y los demás. Tengo personas que no me han entregado ni una tarea. Entonces, muchachos, se los digo en buena onda, por favor, pónganse las pilas, pónganse a estudiar. Ajá. Si ustedes no participan, yo doy por sentado que están entendiendo los temas al 100% y que no tienen dudas. Y para el examen, yo no respondo dudas en el examen, como ningún profesor lo hace. Y se los vuelvo a repetir, ahí sí soy bien mala onda, si ustedes quieren verlo así, pero si al final del cuatri ustedes tienen 5.9999 hasta el infinito y más allá,
se van a quedar en 5.999999. Yo no regalo décimas, ni centésimas, ni milésimas, ni 10 milésimas, ni ningún tipo de calificación, muchachos. Entonces, por favor, pónganse a trabajar y si tienen dudas, pregunten, por favor. ¿Sale? Sí, Miss. Conste, muchachos. Vamos a Maestra. continuar. Entonces, les comentaba que la clase pasada veíamos esto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Veíamos y empezábamos a ver la clase pasada, muchachos, que las políticas de oferta ¿cómo las vamos a identificar? Las políticas de oferta, muchachos, lo que veíamos la clase pasada, eran políticas de ingreso enfocadas, muchachos, a la reducción de impuestos. Eso es lo que vamos a ver. Maestra, perdón, es que como que se me entrecortó. ¿Podría repetir lo que dijo ahorita? Sí. Perdón. No se preocupe, hija. Lo que vamos a ver es que para que nosotros tengamos un desplazamiento de la oferta agregada, muchachos, esto lo vamos a tener por medio, de las políticas de ingreso enfocadas a la reducción de impuestos. Por eso cuando veíamos lo de la política fiscal expansiva, muchachos, no tocábamos el elemento de los impuestos, solamente del gasto. Aquí, ¿cómo vamos a manejar los impuestos? Los impuestos, acuérdense que nosotros teníamos las cotizaciones de seguridad social por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, los impuestos pagados, cobrados al salario y los impuestos indirectos. Eso era lo que veíamos la clase pasada. Si ustedes recuerdan, teníamos dos funciones. Teníamos la función de oferta de trabajo. Decíamos que la oferta de trabajo en términos reales era FDL. Ahora sí que teníamos W era F, la oferta de trabajo FDL entre, entre 1 más los costos de seguridad social pagada por las empresas. Esto era la demanda de trabajo. Por el lado de la oferta de trabajo, muchachos, también teníamos el salario real, W sobre P, y va a ser igual a la función de demanda de trabajo, GDL, 1 más los impuestos indirectos, muchachos, que pagaban los individuos, entre 1 menos los costos de seguridad social que pagan los trabajadores, muchachos, menos los impuestos que pagan los trabajadores. Estas son mis cotizaciones a la seguridad social pagada por los trabajadores y estos son mis impuestos a la nómina, si lo quieren ver así. Y esto me da mi oferta de trabajo. Si recuerdan que esto lo vimos la clase pasada. Sí, que fue lo último, ¿no, maestra? Exacto, fue lo último que vimos. ¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? ¿O cómo va a funcionar la política? Esto es, si lo quieren ver en términos reales, muchachos, esto es la política económica del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? O más bien, ¿qué hizo el gobierno de Donald Trump cuando Donald Trump llegó al poder, muchachos? ¿Qué hizo con los impuestos? ¿Qué hizo para retener a las empresas y para que se cancelaran obras aquí en México y se fueran a Estados Unidos? Los bajaron. Les bajó Los impuestos. bajó a cero, ¿no?
Exacto, les bajó impuestos. Ojo, muchachos, aquí vamos a ver grandes desplazamientos, pero realmente lo que dice esta política es, yo te voy a bajar los impuestos con la idea de que tú reinviertas ese capital en suelo norteamericano. El problema, muchachos, de este tipo de políticas, que es lo que vamos a ver, es que yo no puedo obligar al empresario a reinvertir ese ahorro que está haciendo. Vamos a pensar, ¿cuál fue la empresa que canceló su obra en San Luis? Creo que fue Chrysler o General Motors. ¿Quién fue? Chrysler, ¿no? Sí, fue Chrysler, ¿no? En San Luis Potosí. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo que pagar penalizaciones, eso quiero que les quede claro. Sí tuvo que pagar penalizaciones porque el Estado, muchachos, literal les dijo, ok, si tú Chrysler vienes y te pones aquí en San Luis Potosí, yo te voy a poner carreteras, te voy a pavimentar, te voy a poner obras de infraestructura, drenaje, alumbrado, o sea, todo lo que necesita una empresa para elaborar, cableado para la luz, muchachos. O sea, no es de, ahí te fue algún diablito para poner a funcionar una armadora, ¿no? Cuando Chrysler recibe el contrato y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a colocar aquí y saca su dinero del país, bueno, tuvo que pagar penalizaciones, así como nosotros tuvimos que pagar penalizaciones por haber cancelado el aeropuerto, lo mismo va para afuera. ¿Qué pasó con esto, muchachos? Sí, Chrysler se fue a Estados Unidos, se quedó allí. Hay una garantía, muchachos, que los impuestos que les está bajando Donald Trump a las empresas que se mantienen en suelo norteamericano se reinvierta en contratar más personal o en expandir su planta productiva, muchachos. Yo puedo obligar a Chrysler a que contrate más trabajadores. No. No, sí, según yo no. No, o yo puedo obligar a Chrysler a que abra otra planta. No. No. Ese es el problema de esta política, muchachos, que yo no tengo la certeza. Por el lado de los trabajadores sí hay una certeza, pero por el lado de los productores no. Por mucho que me condonen, y esto se ha analizado, que si le bajas tú los impuestos a los empresarios, no hay una garantía de que estos reinviertan ese margen de ganancia, muchachos, en expandir, perdón, la planta productiva, sino que se lleven su dinero y lo inviertan en instrumentos financieros. Y recuerden que un instrumento financiero no es productivo, muchachos. El que yo compre acciones de, ¿qué será? Apple, ¿me garantiza que es capital productivo? ¿Que estoy haciendo algo nuevo o solamente estoy especulando? Es especulación, ¿no? Es especulación, no estoy produciendo nada, muchachos. Entonces, no hay una garantía en esto. ¿Sí queda claro cómo vamos a ir por el lado de las políticas de oferta, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer nuestro bonito amontonadero de gráficas. ¿Puedo cambiar de pizarrón o me espero tantito? Maestra, yo tengo una duda con la última fórmula. Sí, hija, dígame. La del principio de la parte de arriba, ¿es una Y o una L? Aquí arriba, hija. Ajá, la que está como denominador, la parte de arriba. El numerador. F Ah, la de es abajo, F, no, la de abajo, la fórmula de abajo. es G. G, entre paréntesis, L, Ay, 1 ya. más TI. Sí, Ah, perdón, ok. hija. No, no, gracias, Miss. No de qué. La letra fea de la Miss. Es G. Ahora sí parece G. Bueno, una cosa rara ahí. Maestra, aquí ya estamos dentro de la política fiscal, ¿verdad? Sí, hija, es política fiscal, pero no es una política fiscal como la vimos la clase pasada, que era una política de incentivar el consumo Ajá. por medio de yo Estado voy a gastar dinero. ¿Sí me explico? Es decir, yo Estado te voy a dar tu beca para el bienestar. Allí Ajá. es gasto de gobierno. Yo voy a construir un puente. Yo voy a abrir escuelas. Lo que les decía, el ejemplo tonto que les ponía, yo voy a hacer avalanchas.
¿O no fue con ustedes? No me acuerdo. Pero voy No. a construir avalanchas. Sí saben que es una avalancha, ¿verdad? No me hagan sentir anciana. No, Ya me hicieron sentir mal. no, o ¿No sea, sí sabe? Ah, sabemos. sí saben que es una. Ya, yo ya dije, ya di el viejazo muy feo. Bueno, suena tonto, muchachos, pero el Estado durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado llegó a producir las avalanchas. Estos triciclos Apache, muchachos, eran una empresa paraestatal. No, no mayoritariamente, pero tenían participación del Estado dentro de sus acciones. Los chicles Adams, estos de seguro no les tocaron, muchachos, porque a mí ya me tocaron los residuos pero no sé si han llegado a ver estos dulces que luego les dan en las fiestas, en las piñatas, estas mamilitas llenas de chicles súper chiquitos, de cuadritos. Ok, sí. Ok, esos chicles entonces los producía la marca Adams, venían en una bolsita de colores. Bueno, eso era participación paraestatal. El gobierno llegó a tener, muchachos, un tugurio de mala muerte y le perdía dinero. O sea, pensemos en el Julius. ¿Ustedes creen que el Julius pierde dinero? No. No, porque venden alcohol. Bueno, pues pónganle al gobierno un prostíbulo y el prostíbulo el gobierno le perdía dinero. Así de malo era de administrar. Ok. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros. Esas son políticas de gasto, muchachos. O sea, una política de gasto es que el Estado literal mete su cuchara en la actividad económica. El Estado no tenía por qué tener un antro. El Estado no tenía por qué producir triciclos, avalanchas, chicles, cacerolas. O sea, el Estado tenía participación en la producción de electrodomésticos, camiones a diésel, muchachos. Los famosos camiones Dina, eran una empresa paraestatal, o sea, tenían participación paraestatal, se producían y se hacían aquí en nuestro país con dinero del Estado. Bueno, no vamos tan lejos, Petróleos de México, Luz y Fuerza del Centro, Pemex, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, eran empresas paraestatales. Eso es una política de gasto, muchachos. El Estado decide gastar, crear fuentes de trabajo, pero lo que se dieron cuenta al aplicar este modelo, muchachos, y al irnos a los extremos, es que el Estado no sirve o no es su función ser literal, desempeñar una actividad productiva. O sea, el Estado debería de brindar las herramientas para que los privados, literal, puedan desarrollar esas actividades productivas, no tú, no el gobierno. ¿Sí queda claro, muchachos? Esa es la diferencia que vamos a tener aquí. Lo que aquí vamos a tener es que la política que vamos a aplicar es que el Estado nos va a reducir impuestos. ¿Y cómo se va a traducir esto al mercado laboral y por ende a la oferta agregada? ¿Sí va quedando claro, muchachos? Sí. Ok, voy a agregar una página para empezar a hacer las gráficas. Entonces, ¿cuál va a ser ahora sí que nuestro caso de estudio, muchachos? Si tal cual considere una disminución, una disminución de los impuestos, tanto por el lado de la demanda como de la oferta de trabajo, Esta es una política de rentas, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le voy a poner entre paréntesis, política de rentas o ingreso, muchachos. Acuérdense que utilizamos literatura española, entonces, pues nosotros no tenemos renta sino ingreso, ellos tienen renta más no ingreso. Entonces, nada más es un sinónimo. ¿Qué vamos a tener nosotros? Voy a hacer mis planos cartesianos. Déjenme hacer un poco más pequeña la cuadrícula para no hacer tan grandes mis gráficas, perdón. Y lo que voy a tener, muchachos, en el primer plano cartesiano va a ser mi mercado laboral. Aquí voy a graficar el mercado laboral. Y abajo voy a tener
la oferta y la demanda agregadas como lo habíamos tenido anteriormente. Ahí está. Entonces, perdón. Voy a tener W sobre P, ¿qué era, muchachos? Salario real. Salario real, precios y nivel de producto. ¿Sale? Voy a partir, muchachos, de tener mi oferta de trabajo y déjenme hacerlo un poco más para acá, para tener espacio y no amontonar tanto. Y esta va a ser mi demanda de trabajo. Y voy a marcar mi oferta agregada. Voy a hacer una línea al lado de esta para marcarla como mi oferta agregada. Y aquí vamos a tener oferta agregada, oferta de trabajo. Acuérdense que este va a ser oferta de trabajo y voy a tener demanda de trabajo. Acuérdense, muchachos, que me está diciendo mis ecuaciones, tanto de demanda como de oferta de trabajo. La demanda de trabajo me dice, ¿sabes qué? Tu demanda de trabajo voy a ponerlo con todas las, en términos nominales, voy a tener W, el salario, muchachos, va a depender de mi salario menos, ¿de qué depende? De que yo quiera trabajar, muchachos. Es más, aquí me equivoqué con las... Maestra, ¿no es al revés? Bueno, es que yo en la tabla... Sí, aquí lo tengo al revés. Aquí esta es oferta de trabajo y esta es demanda de trabajo, perdón. Así que me equivoqué. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Cómo va a estar mi salario? Mi salario va a depender de lo que yo gane, así que mi trabajo, ¿de qué va a depender? Que yo quiera trabajar. Va a depender de lo que yo gane, muchachos, menos los impuestos que yo tenga que pagar. ¿Se acuerdan el ejemplo? No sé si fue con ustedes o con otros de sus compañeros. Perdón, muchachos, es que veo temas similares. Si a nosotros nos cobran mucho de ICR, muchachos, si nos cobran mucho de IVA, tenemos incentivos para trabajar. Ojo, no les estoy diciendo que no vayan a trabajar, pero tienen ese incentivo de trabajar más. Pues obviamente no, porque, o sea, si nos están quitando mucho, pues entonces no. Y decimos, ¿sabes qué? Mejor no trabajo, o no es que no trabaje, mejor me dedico a la informalidad y no pago impuestos. Si queda claro, muchachos, es lo que acaba de decir su compañero. No es que dejemos de trabajar, es que dices, ¿de qué? Se los pongo en mi caso. ¿A mí de qué me vamos a ponerlo así? Les voy a dar un montón de horas extras, ¿no? Les digo a ustedes, les digo a sus compañeros de negocios, les digo a sus compañeros de la otra universidad donde trabajo, les voy a dar clases extras. Y las trabajo y todo, bueno, donde yo empiezo a hacer mis cuentas de cuánto voy a ganar. Y resulta que cuando llega mi recibo de pago, ahora sí que ni es culpa de la universidad, me quitaron todas mis horas extra por impuestos. ¿Tengo el incentivo de dar horas extra, muchachos, o qué voy a decir? Que mejor no las da. Mejor no las doy. Ojo, no es contra nadie de ustedes, no digo, mejor no las doy. ¿Para qué trabajo tanto si de todas maneras es como si no estoy regalando mi trabajo? Si queda claro ese ejemplo, muchachos. En este caso, ¿qué vamos a tener? Lo que nos está diciendo este modelo, perdón, déjenme hacerlo con una línea. Lo que nos dice mande, hijo. Es que estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet. ¿Cree que pueda volver a explicar la gráfica? Sí, hijo. Lo único que estoy Perdone. teniendo, lo único que estoy graficando aquí es mi demanda de trabajo y mi oferta de trabajo. Es lo único que estoy graficando y que sabemos, ahora sí que estoy partiendo de este esquema, de que los salarios, ahora sí que mi mercado está en competencia perfecta y que la oferta agregada es una línea vertical. ¿Se acuerda de lo que habíamos visto del modelo clásico? Y lo que estaba explicando era de que mi salario o de qué depende de que yo quiera trabajar, hijo, de lo que me van a pagar, pero de lo que tengo que pagar al seguro y de lo que tengo que pagar de ICR. Entonces, lo que yo les decía a sus compañeros o lo que estaba explicando era de que si a mí me van a cobrar muchos impuestos, mejor no trabajo.
O no es que no trabaje, mejor me dedico a la informalidad y me evito pagar el seguro y me evito pagar IVA. Perdón, ICR. ¿Sí queda claro, hijo? Sí, profesora. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con los precios, muchachos. Un incentivo de los precios o para no trabajar es que nos estén cobrando mucho de IVA. No vamos a dejar de consumir, pero sí vamos a reducir nuestro consumo. Hay productos, muchachos, que como ustedes lo vieron en economía de la empresa, no van a reaccionar al cambio en los precios, pero habrá algunos que sí. Entonces, ¿qué nos va a decir este modelo? Lo que nos dice este modelo es que consideremos, muchachos, déjenme ponerlo mejor con verde, que estos costos a la seguridad social van a bajar, que estos impuestos al salario, el ICR, nos lo van a bajar, que nos van a bajar el IVA, muchachos. La pregunta es, si nos bajaran todos estos impuestos, muchachos, ¿vamos a trabajar más o vamos a trabajar menos? Pues Ya no está van a... difícil, ¿no? Yo O les... sea, si no, Ajá. si nos cobra, o sea, si nos cobran menos impuestos, como usted dice, no es necesario que trabajemos más. O sea, no es regla. No O es sea, regla, pero estaría... Pero, ajá, por ejemplo, aquí pasaría lo que explicaba con Estados Unidos, ¿no? Estarían tipo incentivando para que se invirtiera más. Entonces, si trasladamos el ejemplo a esto que está diciendo de si trabajaríamos más, pues se podría decir que el hecho de que te cobren menos impuestos sería como un incentivo para que tú trabajaras más, pero pues ya dependería, ¿no? ajá, ok, aquí la teoría, como dicen, vamos, benditos supuestos, ahora sí como dicen, benditos supuestos, muchachos, que nos ayuden a simplificar esta parte. ¿Qué nos diría? Bueno, si yo vuelvo al ejemplo que les ponía ahorita de mis horas extra. Ajá. Oigan, muchachos, pues ya no me van a quitar el IVA, ya no me van a, perdón, ya no me van a quitar el ICR. ¿Me conviene o no me conviene dar mis horas extra, muchachos? Sí, sí le convendría. Pues sí, Sí sí. me convendría, ¿no? Es más, ya no vamos a pagar IVA. Yo que era fumadora, era porque ya sale muy caro el vicio, muchachos, ya no me van a cobrar el 400% de IEPS. Ya me van a volver a costar mis cigarros 10 pesos. ¿Voy a consumir más? ¿Tengo el incentivo de consumir más? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Sí, porque Sí. pues ya no le Entonces, van a ¿qué cobrar. vamos a tener aquí? Por el lado de la oferta de trabajo, es decir, por el lado de nosotros, muchachos, en el momento en que nos bajan las cotizaciones a la seguridad social, es decir, que no pagáramos tanto de seguro, en el momento que nos bajan el ICR, en el momento en que nos bajan el IVA, muchachos, no es regla, pero se teoriza que hay un incentivo por trabajar más. Les digo, vuelvo al ejemplo de mis horas. Bueno, pues ya no me van a quitar mis horas, o sea, sí las puedo trabajar y voy a obtener un poquito más de salario. ¿Esto qué va a hacer, muchachos? Va a desplazar la oferta de trabajo hacia la derecha. Voy a desplazar la oferta de trabajo hacia la derecha. Perdón. ¿Por qué? Porque bajaron los impuestos. Y si hay mucho trabajo, muchachos, aquí que estamos viendo, ¿qué está pasando con los precios, muchachos? ¿Están subiendo o están bajando? Si yo empiezo a trabajar, si ofrezco mucho trabajo, ¿qué pasa con los salarios nominales? ¿Qué pasa con mi W solita, muchachos? Pues tienen Si que hay subir, mucho ¿no? trabajo. Si hay mucho trabajo, ¿a poco va a subir? Baja No, el no, salario. baja el salario, ¿no? Baja el salario nominal. Entonces somos más baratos. ¿A las empresas les conviene contratarnos por buenos, bonitos y baratos? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, entonces, ¿esto qué va a hacer, muchachos? Esto va a incentivar la baja del salario nominal, incentiva también a la demanda de trabajo, aunado, muchachos, a que a esta demanda de trabajo, a esta LD, yo le voy a bajar también impuestos. Es decir, muchachos, voy a tener mi salario por parte de la empresa y yo tenía que
le voy a disminuir, son costos, muchachos. Ya no me tienen que pagar, las empresas ya no tienen que pagar seguro. Va a correr por cuenta del Estado, vamos a verlo así. Las empresas ya no van a pagar seguro. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Vamos a contratar más o vamos a contratar menos? En teoría, ¿qué debería de pasar? Pues contratar más, ¿no? Contratar más. Contratar más. ¿Esto qué va a hacer, muchachos? Va a expulsar mi curva de demanda de trabajo hacia la derecha. Entonces, voy a desplazar mi curva de demanda de trabajo hacia la derecha. ¿Sale? Esta va a ser mi L pasé de la L de 0 a la L de 1, de la oferta de trabajo 0 a la oferta de trabajo 1. Perdón, muchachos. No me quedó donde quería que me quedara mi gráfica. Esperen, déjenme borrarla. Ahí va. Necesito desplazarla para que me quede aquí. Ahí, bueno. Ahí está, muchachos. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Se va a hacer mi punto? Sí. ¿Qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con el nivel de trabajo, muchachos? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo? ¿Qué pasó con el trabajo? Aumentó. Aumentó. Y si aumenta el trabajo, ¿qué pasa con la producción, muchachos? Aumenta. Aumenta. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí? Si se dan cuenta, muchachos, los salarios reales siguen estando igual porque los que se están moviendo son los salarios nominales, no el nivel de precios. W sobre P sigue siendo la misma. ¿Y qué va a pasar aquí? Voy a tener mi curva de demanda agregada. Si aumenta la producción, la oferta agregada, ¿qué va a pasar con mi oferta agregada? ¿Se queda igual o se desplaza, muchachos? Se desplaza ¿Se desplaza hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? hacia la derecha. Hacia la derecha, entonces me voy a desplazar hacia la derecha. ¿Qué voy a tener en este caso, muchachos? Así que junto a esta, lo más derechueco que yo pueda hacerlo. Que por cierto creo que la hice chueca. Hay un esfuerzo enorme de imaginación, muchachos, perdón. Es más, déjenme hacer bien las cosas. Maestra, ¿la línea verde qué es? La demanda agregada, hija. Gracias. ¿No de qué? Ahora sí, ahí quedó. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Considerando mi demanda agregada, ¿qué pasó con la economía, muchachos? ¿Qué pasó con la producción? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó? Aumenta. Aumenta la producción. ¿Y qué pasó con los precios? Bajaron. Disminuye. Disminuyen. Eso es lo que se espera, muchachos, con este tipo de políticas, que al aumentar la producción, si hay más producto, los precios tienden a bajar. Eso es lo que se esperaría con este tipo de políticas. Sí se da, muchachos, sí se da este desplazamiento, pero aquí lo estamos viendo exagerado. Realmente el desplazamiento de la oferta agregada no es tan pronunciado, porque sí funcionó la política aplicada por Estados Unidos, muchachos, pero en lugar de ver este desplazamiento enorme, háganse de cuenta que se da como por aquí. O sea, en la realidad el desplazamiento de las curvas de producción de la demanda, háganse de cuenta que se dio muy pegadito a lo que teníamos originalmente. No es un cambio tan drástico como se esperaría. ¿Sí queda claro?
O sea, aquí yo lo estoy haciendo exagerado para que se vean los cambios, pero en la realidad, muchachos, es que estos cambios no son tan pronunciados, realmente son mínimos. Por eso la política encaminada a bajar los impuestos, pues ya se ha demostrado que no tiene los efectos esperados como a uno quisiera. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? Entonces no se aplica, ¿Mande, hijo? entonces no se aplica la política. Sí se aplica, hijo. Era lo que le decía. Piensen en Estados Unidos se aplicó. Y le digo, ahora que llegó Donald Trump fue lo que hizo. Voy a bajarle los impuestos, no a las personas, pero le voy a bajar los impuestos a los empresarios. Ajá. Entonces, como tienen que trabajar, tienen menos impuestos que pagar, tienen la posibilidad de contratar a más personal. Vamos a pensar que sí lo hacen. Y se da este desplazamiento de la demanda, de la pura oferta, de la pura demanda de trabajo. Primero se desplaza la demanda de trabajo. Como la gente está viendo que los salarios están subiendo, muchachos, que quieren trabajar, entonces lo que hacen ellos es, órale, pues quieres contratar trabajo, yo te ofrezco trabajo, los salarios nominales bajan y entonces se restablece el equilibrio. Pero el desplazamiento no es en esta magnitud, o sea, el desplazamiento no tiende a verse de una manera tan exagerada, sino que tiende a verse de una manera mucho más corta. En lugar de ser de A a C, literal, hágase de cuenta que sería en un punto D, mucho más pegado a este. O sea, la política se aplica, pero no se tienen unos resultados tan vistosos como se esperaría. ¿Sí? Ah, ya, ok, sí. Ajá. Ahorita les pongo la interpretación de todas las gráficas con texto. O sea que no es tan efectivo, o sea, sí podría tener un impacto, pero no Pero es no es tan efectiva. necesariamente. Ok, gracias, Exacto, maestra. hijo. Entonces, una disminución de los impuestos. Ahora no quiere. Perdón, de repente se pone rejega la computadora. Entonces vamos a tener que una disminución de los impuestos incentiva a los trabajadores a ofrecer más trabajo. Coma, disminuyendo el salario nominal. Ante dicha disminución, coma, los empresarios deciden contratar más trabajo junto con la disminución de impuestos. Aumentando la demanda de trabajo. Los salarios reales se restablecen. Coma, desplazando la oferta agregada hacia la derecha. El efecto final es incremento, es un incremento en la producción, en el ingreso, en el empleo y bajan los precios.
tasa de interés. Maestra, ¿esto va a haber que subirlo? ¿Mandé? No, el que van a subir, este no. El que tenían que subir fue el del sábado. ¿Por qué va a bajar la tasa de interés, muchachos? Acuérdense que también tenemos el mercado LM. Y si nada más lo analizamos rápido, ¿qué pasa con la oferta monetaria? Es M sobre P, ¿se acuerdan de eso? Aquí yo tengo M sobre P, M sobre P. ¿Qué está pasando con los precios, muchachos? ¿Están subiendo o están bajando? ¿Qué pasó con los precios? Bajaron. Bajando. Si bajaron los precios, ¿qué pasa con mi curva de oferta con mi oferta monetaria, muchachos? ¿Se mantiene o se expulsa? ¿Se expulsa? Se expulsa. Ok. ¿Y qué pasa? Ojo, no me estoy metiendo con la demanda de dinero, muchachos. Aquí está mi demanda de dinero, lo que hace que la tasa de interés pase de I0 a I1. Entonces bajan las tasas de interés. ¿Sale? Esto es por el lado del mercado de dinero, muchachos. Si esto se da, si bajan las tasas de interés, entonces hay más consumo, más inversión. Esto sería como el mundo ideal, muchachos. Pero sabemos que, vuelvo a hacer hincapié, sabemos que estos desplazamientos de la oferta agregada son mínimos. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Conste. ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Espérese tantito, mis, porfa. Órale. Muchachos, les paso un anuncio que nos acaba de mandar la maestra Marcela. Sí. A ver, ahorita les voy a subir un flyer, bueno, donde viene un código IQR y y hay hay un reclutamiento por parte de KPMG. Ustedes saben que es es un despacho contable, pero también hay despacho financiero y económico. Entonces, van a tener un reclutamiento virtual por parte de KPMG para que lo tomen en cuenta. Va a ser el 14 de octubre de 1 a 2:30. Ajá. Les voy a mandar un mensaje con el código IQR para que ustedes se puedan, o ser, o no sé cómo se pronuncia, para que ustedes puedan inscribirse, ¿sí? Si ustedes lo consideran importante. Sí, está bien. ¿Sale? Entonces nada más era eso. Gracias. No, ¿de qué, muchachos? De esto, ¿alguna duda, muchachos? ¿Sí está quedando claro o no? Sí, de hecho esta la entendí un poquito más fácil que las anteriores.
Yo también. Es que esta está menos amontonada, pero sí queda claro cómo funciona. Qué bueno que le están entendiendo, muchachos. Ujú. Voy a dejar tarea. Dice Naimis, qué graciosa. ¿En qué entregable vamos, muchachos? ¿Entregable 2 o 3? En el 2. En el 2. Sería el entregable 3, ok. No, este sería el entregable 2, ¿no, Miss? El entregable 2 era el que me iban a subir hoy, el de las políticas. Ese no contaba como actividad síncrona, ¿Se los ¿no? puse como actividad síncrona o como entregable? No, Ah, era la verdad. Lo entregable. puso como entregable. Se los puse Ah. como entregable. Ok, muchachos, ¿ya terminaron de copiar o todavía me espero? Profesora, Mande, hijo. yo sí estoy confundido A ver, ¿en dónde se perdió? En todo. en todo. No me diga eso, le voy a pegar. No es cierto, hijo. A ver, ¿en dónde se perdió? Ya, fuera de relajo. ¿En todo? Sí, ok. Es que, o sea, sí comprendo que de los desplazamientos y todo eso, pues alteran de una u otra forma Ajá. otras, variables, Ujú. pero es que sí estoy confundido, profesora. Ok. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos, ya? ¿Para explicar? Bueno, no, yo supongo que sí, hijo. Ok. Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Voy a agregar una página. ¿Qué nos está diciendo Víctor, verdad? ¿Sí es Víctor? Sí, profesora. Sí, gracias, hijo, perdón. A ver, Víctor, ¿qué pasa? Lo que te está diciendo, voy a volver a hacer las gráficas para irte explicando pian pianito, ¿sale? ¿Qué nos están diciendo nuestras gráficas? Tú tienes tus dos gráficas primero. Tienes el mercado laboral y tienes el mercado de bienes, ¿no? Te dice que tu economía está perfecta. Ajá, o sea, tú estás partiendo de que aquí tienes tu curva de oferta agregada. Esta va a ser tu curva de oferta agregada. Ujú. Y esta curva de oferta agregada tiene a su demanda agregada. Aquí está la demanda agregada. Y un nivel de precios. Ujú. Aquí arriba yo voy a graficar el mercado laboral. Acuérdate que aquí tengo W sobre P, que son los salarios reales, y aquí voy a tener L, que es el mercado de trabajo. Y tú vas a tener tu curva de oferta de trabajo y vamos a tener nuestra curva de, nada más para que me quede parejita, ahí está, debería de quedarme allí, nada más como referencia. Esta va a ser mi demanda de trabajo, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien, hijo? Sí, profesora, ¿qué dijo que era la L? L, trabajo. Acuérdese que cuando tenga W sobre P es labor de trabajo o si es mercado de dinero. En este caso es trabajo. Aquí Ok. tienes tu demanda de trabajo y tu oferta de trabajo. Yo te estoy diciendo, hijo, que ya no vas a pagar ni IVA ni ICR. ¿Vas a trabajar más o vas a trabajar menos? Yo te digo, Víctor, ¿sabes qué? Cada quincena ya no te voy a descontar el seguro social, ¿sabes? Ajá. Tampoco te voy a descontar el ICR. Y el IVA, en lugar de ser del 16%, ahora va a ser del 5%. ¿Eso a qué te incentiva? ¿Te incentiva a trabajar más o te incentiva a trabajar menos? A trabajar más. A trabajar más. Entonces, ese incentivo de bajarte los impuestos, hijo, va a hacer que yo me desplace hacia la derecha, o sea, se va a desplazar la oferta de trabajo hacia la derecha, de L0 a L0, oferta 2. ¿Qué va a pasar con los salarios nominales, hijo? Los salarios nominales, es decir, W solita va a bajar. Me sales más barato. Si hay más trabajo, ¿qué pasa con los salarios? ¿Suben o bajan? Si hay mucho trabajo, ¿qué pasa con el salario? Tú quieres trabajar mucho, ¿qué va a pasar con tu salario?
va a bajar. Y entonces, ¿qué representa para las empresas? ¿Que los costos están subiendo o que los costos están bajando? Están bajando. Que están bajando mis costos. Entonces, la demanda de trabajo, y si bajan mis costos, ¿puedo producir más o puedo producir menos? Más. Más. Entonces, esto va a hacer que tu demanda de trabajo también se desplace hacia la derecha. Aquí voy a tener LD de 0 a 1. Entonces, aquí voy a pasar. ¿Qué va este movimiento qué hizo? Que yo pueda contratar más trabajo. Y si yo puedo contratar más trabajo, muchachos, ¿puedo producir más o puedo producir menos? Más. Más. Entonces, ¿esto qué va a representar? Que tu oferta agregada se desplace hacia la derecha, que los precios bajen. Y que la producción aumente. Ahora sí, hijo, ¿ya quedó claro? Sí, profesora, ya quedó un poquito más claro. Órale, pues. ¿Cuál va a ser la tarea? Ahora sí que su entregable 3. ¿En qué va a consistir, muchachos? El entregable 3 vale 2 puntos. Ahorita se lo subo al Blackboard y tiene fecha de entrega. Para el sábado, a más tardar a las 10 a.m. Fecha límite. Es el entregable 3. ¿Y qué van a hacer? Van a responder esta pregunta. ¿Qué sucede con el mercado laboral y con la producción si hay un avance tecnológico? Yo les sugiero hacer gráficas. Si no pueden hacer gráficas, arguméntelo. No lo encuentran en internet. No lo van a encontrar en internet, no lo busquen, porque luego me copian cada cosa que ni saben que están copiando. Tienen que analizarlo. ¿Qué es el desarrollo, qué es el avance tecnológico? ¿Qué implica? Es más, ¿se acuerdan lo que veían en economía de la empresa de crecimiento y desarrollo, muchachos? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Yo no me acuerdo. No muy bien, maestro. No muy bien. No, yo Okay. tampoco. ¿Por qué les pregunto eso? ¿Se acuerdan cuando, ahora sí les digo, cuando ustedes veían economía de la empresa, muchachos, les enseñaron la frontera de posibilidades de producción? ¿Sí se acuerdan de eso? De su FPP, que les decía, aquí tienen el bien Y aquí tienen el bien X, y que lo que producían aquí abajo, pues sí lo podían hacer, pero que lo de acá afuera no les alcanzaba. ¿Y cómo era la manera de alcanzar lo inalcanzable? Con el avance o con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, muchachos, expande nuestras posibilidades de producción. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? O sea, si hay un avance tecnológico, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con con la producción y con los precios? ¿Estamos de acuerdo? Tienen que analizarlo bajo este contexto. ¿Qué pasa con la oferta agregada? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? Un avance tecnológico en una gráfica, ¿cómo se puede expresar? Con el desplazamiento de gráficas, hijo. ¿Qué hace el avance tecnológico con la demanda de trabajo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Pero qué pasa con la oferta de trabajo? Aumenta. Hay menos, ¿no? Hay menos. Ahora,
Un avance tecnológico, muchachos, aumenta o disminuye la producción. Fíjense, ¿se acuerdan que les Aumenta la explicaban producción. que hay la destrucción de trabajo? Un avance Sí, que las tecnológico no máquinas es que reemplazan, ¿no? no es que se desplace, se destruye trabajo, pero se crean nuevas fuentes de trabajo. Véanlo con el sindicato de telefonistas, muchachos. Hace 40 años las teníamos enchufando en el conmutador, ¿no? Para enlazar llamadas. Hoy necesito a esas telefonistas en el conmutador enlazando llamadas o lo hace una maquinita. ¿Quién lo hace? Necesito Una todavía. máquina. Lo hace una máquina. Ok, despedí a las telefonistas, pero ahora ¿qué necesito hacer con esa máquina? ¿A poco sigue siendo la misma de hace Alguien. 40 años? Necesita que alguien la controle, No, ¿no? La no. maneje. Obviamente, conforme va avanzando el tiempo, la tecnología va aumentando y va destruyendo trabajo, pues, pero Pero aumenta la crea producción. otras fuentes de trabajo. El avance tecnológico nos permite ser más eficientes, nos permite trabajar más o nos permite trabajar menos, muchachos. En términos de eficiencia, ¿somos más productivos o menos productivos? Más productivo. Más productivo. Somos más productivos, sí. Entonces, véalo así. Un avance tecnológico lo que va a hacer es que va a aumentar la producción. ¿Ustedes cómo lo analizarían? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer de tarea. No importa que no les salga bien, acuérdense que lo revisamos en clase, pero sí quiero que hagan un esfuerzo, muchachos, de hacer una conclusión, de redactar los movimientos y de hacer sus gráficas. Les digo, necesitamos pulir mucho esa parte del análisis gráfico, muchachos. Sobre todo, ahora sí que me voy con mis ingenieros leen gráficas, los economistas leen gráficas, somos financieros, leemos gráficas, está en nuestra sangre. Dicen en la suya porque la nuestra no. ¿Sí, muchachos? Ok, entonces tenemos que hacer las gráficas respecto al avance tecnológico y después nuestra conclusión. Ajá. Si, no, Ok, si, ok, ok. si se atoran mucho con lo de sus gráficas, tranquilos. Pueden buscar, aquí sí está, aquí hay un pequeño problema. El libro no está disponible. Hay un libro que se llama Macroeconomía. Se pueden apoyar en ese libro. Se llama Macroeconomía o Apuntes de Macroeconomía. Pero el chiste es que el autor es Oscar Bajo. Es del editorial Anthony Bosch. Se pueden apoyar en ese libro o busquen en sus libros de en el Dornbusch que les subí, muchachos, en el Mankio que les subí, busquen el impacto tecnológico o el desarrollo tecnológico. ¿Sale? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué hace? ¿Sale? Para que ustedes puedan ayudarse. No quiero un análisis de 50 hojas, ni muchísimo menos. En una cuartilla. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a la tarea, muchachos? No, maestra. ¿No? Órale. ¿Ya puedo cambiar el pizarrón? Vamos a empezar tema nuevo. ¿Sí? Sí. Ahora vamos con la otra cara de la moneda, muchachos. El modelo clásico tiene vigencia o duró utilizándose hasta la crisis de 1929. ¿Por qué hasta la crisis de 1929? Cuando se da la crisis del 29, muchachos, y esto quiero que les quede claro, no es que los clásicos, no es que los economistas se hayan sentado, hayan cruzado los brazos y hayan respondido, es que en el largo plazo la economía está en equilibrio. No, sino que los economistas clásicos, con base en todas estas teorías
ahora sí que a grosso modo, ¿no? Con estos supuestos que hemos visto, muchachos, con estas ideas, decían, es que el mercado debe de restablecerse. El problema, muchachos, es que pasó el 29, el crack de las bolsas de Nueva York, pasó el 29, pasó el 30, pasó el 31, pasó el 32, pasó el 33 y nos dieron la 1, las 2 y las 3 y así nos la seguimos como dice la canción. Y en 1933, muchachos, la crisis económica que en ese entonces se estaba experimentando o el ciclo económico teníamos lo siguiente, era nuestras tasas de crecimiento y aquí estaba el tiempo y nuestra crisis empieza, vamos a verlo así, y así venía la economía. En el 29 a principios empieza a darse señales de la recesión, 29 empieza esto, 29, 30, 31, 32 y en el 33 estábamos por aquí. ¿No? O sea, ya había caído tanto la economía y seguía, y los clásicos, no, es que mira, si el Estado deja de intervenir tanto en el mercado productivo como en el mercado financiero, la economía se va a restablecer. El problema, muchachos, es que la economía no se restablecía. Hay un documental, de un canal que se llama Odisea, ya es un documental viejo, muchachos, salió con el crack con la crisis hipotecaria, retomando la crisis del 29, y y en este documental es la crisis o la Gran Depresión de 1929, y argumenta que se ve cómo están destruyendo el inventario, lo que es Ford, se ve cómo están destruyendo automóviles, muchachos, porque antes muertos que regalar las cosas. Entonces se está destruyendo inventario. Las cosas no se vendían. Había mucho y no se vendía. Era como si yo les dijera, les vendo un refrigerador en $1. ¿Me comprarían un refrigerador en $1, muchachos? Sí, pues sí. ¿Sí? Y me comprarían 2 refrigeradores y el segundo refrigerador se los voy a vender a 50 centavos. No sé, estaría sospechoso, mija. No, es ahora sí No, que no, no los era precios así. les estoy poniendo precios muy ilógicos, pero ¿qué pasaba, muchachos? Es que casi estábamos llegando a eso. Estoy bajándote tanto los costos, o sea, ya estoy saliendo tablas. Solamente necesito que tú me compres el refrigerador. Para no perder, cómpramelo en lo que me costó hacerlo 5 pesos, te lo estoy vendiendo en 5 pesos. No le estoy ganando nada, simplemente lo quiero vender. Para no perder, te lo dejo en tablas. Yo necesito venderlo en 5 pesos. El problema, muchachos, y fue en general, es que los precios bajaron tanto y aunque los precios eran muy bajos, muchachos, las personas no podían comprar esos bienes. No porque no quisieran, sino porque no podían. Pues es algo No parecido. podían porque no tenían trabajo. Y si tú no tienes trabajo, pues por obvias razones no tienes dinero. Si no tienes dinero, no puedes consumir. Y si no puedes consumir, ¿qué pasa con las empresas qué pasa con los inventarios de las empresas? ¿Qué pasa con los inventarios de las empresas, muchachos, si yo no consumo? No hay Se rotación. empiezan a estancar, ¿no? Se empieza a Quedan estancar. ahí. Y si se estancan los productos del inventario, ¿qué hacen con los productos? Le dan Los gastos, empiezan a ¿no? ofertar o a regalar o a destruir. A regalar creo que no, pero les empiezas a bajar el precio. Y tiene razón de ser, muchachos, que los tenga contratados para hacer algo que tengo que casi regalar. Pues no. Pues no. Entonces los corro. Es una espiral, muchachos. O sea, literal, véanlo así, es una cadenita, pero ahora sí que nuestra espiral va hacia la decadencia. Por eso les decía, empezamos con que las empresas despiden personas. Las empresas despiden personas, ya. Despidieron. Entonces baja el empleo. Como ya no tengo empleo, disminuye el consumo. Como disminuye el consumo, las personas dejan de consumir bienes y servicios, muchachos. Entonces, pasa con las empresas, bajan otra vez su producción. Y si bajan su producción, ¿para qué sigo contratando personas? Vuelven a bajar
los empleos y entonces sigue bajando el consumo hasta que entramos en una crisis, muchachos. Ese es ahora sí que como hay espirales virtuosas, hay espirales catastróficas y esto es lo que pasó en 1929. A eso súmenle, muchachos, la incertidumbre de los mercados financieros. Hasta la fecha, muchachos, se sigue estudiando cuál fue el chisme o cuál fue el rumor de bolsillo que hizo que se desatara esta crisis de credibilidad en los mercados financieros. A ver, muchachos, ¿cuál es la base del sistema financiero? ¿En qué se basa el sistema financiero? ¿Cuál es su base? Lo que lo sostiene. No. ¿No? No, otra cosa. ¿Cuál es la base del sistema financiero? ¿El trabajo? No. ¿La política monetaria? No. ¿Consumo? ¿Mandé? No. ¿Mandé? ¿El banco? La oferta y la No, demanda. tampoco, no, tampoco. Vamos a ponernos bien rosas, algo más romántico. Cada ¿Cuál uno es la base de toda relación, muchachos? ¿El dinero? La confianza. Eso, bueno, el dinero viene después, pero la confianza se supone que es la base de toda relación, muchachos. ¡Qué bárbaros! Que no, eso déjenselo al Sumis, que está más que da que vestir santos, pero ustedes, en vez de que sean todos bien románticos, no, Miss, el amor, las florecitas, el dinero. Es que ya no le tenemos confianza. Ya por eso ni por aquí, financieramente, profe. Sí, ¿verdad? Todo siendo objetivo, ¿cierto? No, pero que lo acaban de decir, la confianza, muchachos. Se los puse en esos términos y se los pongo con un ejemplo tonto y se los pongo a sus compañeros hasta en presencial. Ustedes tienen a su novio, su novia, su amigo con derechos, lo que ustedes quieran. Se supone que hay un contrato de manera explícita en el que acordamos no ponernos los cuernos, o se supone que esa es la idea. Si a ustedes les llegan con el rumor o con el chisme de que su pareja les pone los cuernos, muchachos, y descubren que es cierto y ustedes bien de buena fe los perdonan, ¿le tienen la misma confianza? No. No, siempre está como la espinita y si lo vuelve a hacer, generalmente este tipo de relaciones funciona o fracasa. 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 Bueno, pásenlo al sistema financiero, muchachos. Literal, a mí, ¿quién me decía? Y contextualícenlo. En 1929, a mí, ¿quién me garantizaba que el papelito que yo tenía en mi mano, recuerden que no estaba ahora sí que vámonos en la máquina del tiempo, muchachos. Todavía se hacían las corredurías de piso, por eso se llama piso de remates. No sé si han visto esas películas donde están gritando, diciendo compro, vendo, y se anotaban en una pizarra los precios de las cotizaciones. No sé si han llegado a ver eso. En películas viejas, obvio. Sí, pero así funcionaba la bolsa, ¿no? A mí, ¿quién me garantizaba, muchachos, que el papelito que decía acciones de General Motors por $100 valían $100? ¿Quién me lo garantizaba, muchachos? Es más, ¿quién me garantizaba? Vamos a hacerlo tal cual. ¿Quién me garantizaba, muchachos, y véanlo así, quién me garantizaba que en el banco estaba mi dinero? Porque hay que tener en cuenta que la crisis del 29 ya la explicamos por el lado productivo, muchachos. Las empresas dejaron de contratar, se acumuló el inventario, entonces al acumularse el inventario se deja de vender. Y luego nos vamos al sector financiero. A mí, ¿quién me dice que el papelito que tengo en mi mano vale $100? Y que realmente existen esos $100. Tengo la certeza, muchachos, la confianza ciega de que hay $100 que respaldan mi papelito. No. Pues no tiene como tal certeza, pero usted tiene la confianza de que si está en el banco, ese dinero debe estar ahí. Entonces, fíjense, tengo confianza ahí, muchachos, y por eso les digo, hasta la fecha se sigue estudiando realmente qué fue lo que puso a temblar a los
tanto al sector, sí, perdón, al sector financiero, muchachos, que la gente empezó a vender sus acciones y así como que es que, pues como que ya tengo muchos papelitos, ¿no? Y no tengo dinero constante y sonante, entonces te regreso tus papelitos, dame mi dinero. Las personas empezaron a ir a los bancos, muchachos, y empezaron con un famoso pánico bancario o lo que ustedes conocen como riesgo sistémico. ¿Sí saben qué es un pánico bancario o riesgo sistémico? Es cuando se empiezan a hacer retiros masivos. Exacto, hijo. Es cuando de- entramos así de, ¿y quién? Vamos a ponerlo así, brincos y era yo. Tengo 2 millones de pesos, les digo brincos y era, tengo 2 millones de pesos en Bancomer. Voy al banco y le digo a Bancomer, ¿sabes qué? Quiero mis 2 millones de pesos. Bancomer se puede negar, bueno, ya ni existe Bancomer, perdón. Bancomer se puede negar a entregarme mis 2 millones de pesos, muchachos. Sí. No. Ni idea. Es más, me puede decir, ¿sabes qué? No tengo esa cantidad de dinero, pero yo nunca te dije que lo prestaras, ¿no? A mí tú me tienes que dar mis 2 millones. Me voy a poner como las señoras que no quieren entrar con cubrebocas a los establecimientos. Quiero que me des mis 2 millones de pesos ahorita. Y si no me los das, voy a hacerte un escándalo. ¿Eso qué desataría entre las personas, vamos a ponerlo así, que están en una sucursal? Me pongo a gritar como loca que el banco no me quiere dar mi dinero. Ustedes están en la sucursal, Desconfianza. muchachos. Incertidumbre. Genera desconfianza. Oigan, ¿por qué no le quieren dar a la vieja loca que está gritando que le den sus 2 millones de pesos? ¿Por qué no se los quieren dar? ¿Por qué no se los quieren dar? ¿Que no tienen el dinero? ¿O por qué no se los pueden dar? ¿Sí me explico? Esto, muchachos, hizo que toda la gente fuera corriendo a sacar su dinero de los bancos, generó desconfianza. El problema, muchachos, es que ahí viene el círculo vicioso. Los bancos le estaban prestando a las corredurías, ahora sí que le estaban prestando al mismo sistema financiero, a la Bolsa de Valores de Nueva York, le estaban prestando dinero para financiar sus pérdidas. Cuando no pudieron vender las acciones, ahora sí que estaban pagando deuda con deuda. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces decían, ¿sabes qué? Yo te pedí prestado $100, banco. Ajá. Tu banco me compraste acciones de General Motors por $100. Para que yo te dé tus $100, mis agentes de General Motors tienen que vender las acciones. El problema es que las acciones ya no valen $100, valen 30. ¿Yo cuánto invertí, muchachos? ¿100 o $30? 100, ¿Cuánto estoy perdiendo? 70. ¿Y qué crees? Esos $100 no eran del banco, eran de Nadine. Los 100 pesos que yo me jugué en la bolsa, yo banco, eran de Nadine, no eran míos. Y llega Nadine y me dice, dame mis 100 pesos. ¿Qué le digo a Nadine? Que no los tengo. Y entonces no los tengo y aplicamos el famoso proverbio mexicano, debo, no lo niego, pagarlo no lo tengo y hazle como quieras, ¿no? Y entonces, muchachos, vean todos los elementos que se juntan en la crisis de 1929. O sea, no nada más es decir, se cayó la bolsa. Hay una crisis de sobreproducción, hubo un pánico bancario. O sea, estos 3 elementos son la tormenta perfecta, si lo quieren ver así. Esos 3 elementos se juntan, muchachos, y es lo que hace que la economía caiga en 1933. Feo. Ahora, hay que entender que esto se da en economías industrializadas, muchachos, o desarrolladas, si lo quieren ver así. Esto se da en Estados Unidos, se da en Francia, se da en Canadá, en la parte más civilizada, se da en Inglaterra, profundiza la crisis en Alemania, muchachos. ¿Ustedes qué creen que haya pasado con México? ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Estamos hablando de 1933. La crisis empezó en 1929. ¿Cómo creen que le haya ido a la economía mexicana? Pues
supongo que los niveles inflacionarios subieron bastante, ¿no? La economía mexicana estaba de la patada, entonces nos dio lo mismo y nos dio igual. ¿Por qué, muchachos? Ojo, ¿cuándo se funda el Banco de México, financieros? ¿En qué año? No le estoy pidiendo fechas exactas. ¿En qué año se funda el Banco de México? ¿En el 45? En No, 1925 inicia funciones el Banco de México. O sea, vean, muchachos, apenas en 1925 estábamos creando y consolidando la banca central. El que fundó el PAN, Gómez Morín, muchachos, fue uno de los que estuvo detrás de esto. En este entonces estaba Plutarco Elías Calles. Es más, ¿cuándo fue la Guerra Cristera, muchachos? Periodo de la Guerra Cristera, aquí en México. Googleenlo, no hay problema. Escriben más rápido WhatsApp, háganse de cuenta que están escribiendo un WhatsApp. Búsquenme cuándo fue, en qué periodo se abarcó la Guerra Cristera. Según esto, del 26 al 29. Del 26 al 29, ¿no? Ahora sí, como dicen, hay un Wikipediazo, ¿no? Bien, en 1925 se funda el Banco de México. En 1926 tenemos una guerra civil que dura 3 años, que abarca exactamente el periodo de la crisis, y estaba Plutarco Elías Calles en el poder, y luego se nos viene el Maximato, muchachos. Entonces, si bien la crisis de 1929 le pega a la economía mexicana, no le pega la magnitud que le pegó a Estados Unidos. Todavía no éramos mercados tan integrados, muchachos, para percibir estas crisis con la magnitud que percibimos la crisis de los mercados hipotecarios. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Es para que vayan contextualizando, porque siempre que hablamos de la crisis del 29 pensamos en que las economías y el mundo se desplomó. Sí, sí se desplomó el mundo, pero el mundo industrializado, el mundo financiero. Y México en aquel entonces, muchachos, ni siquiera existía la Bolsa de Valores de México. Lo más cercano que teníamos era en la calle de Moneda, una correduría. Y ni siquiera eran acciones, eran transacciones de metales. O sea, es para que vayan entendiendo el contexto más allá. ¿Qué pasa en este entonces, muchachos? ¿Qué pasa en 1936? ¿Tengo economistas? El exilio, ¿no? No, ¿qué pasa ¿cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? 1939. En el 39 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Así que la Segunda Guerra. Aquí fue escribe la mis con estos amontonaderos. Pero en el 36, a ver, economistas, ¿qué pasa en el 36? ¿Pero aquí en México o en dónde? A nivel internacional. Es más, en Inglaterra. Dicen que ya llevaron historia del pensamiento económico. ¿Qué pasa en el 36? No, revolución industrial, ¿no, verdad? No, la revolución en el 18, en el siglo XVIII, inicios del 19. No, pues no me acuerdo. Les voy a pegar. Un señor llamado Keynes publica un librito que es Biblia para nosotros, igual que la teoría general de la ocupación. Publica un libro llamado La teoría general de la ocupación el interés y el dinero, muchachos. Ojo, a partir de que Keynes publica su obra en el 36, muchachos, surge una nueva corriente de pensamiento económico que es la teoría keynesiana.
Y aquí hay que tener cuidado, muchachos. La teoría keynesiana o Keynes jamás reniega de la mano invisible, para empezar. Ajá, jamás reniega de los mercados en competencia perfecta, no reniega del equilibrio, muchachos, pero hace aportaciones tan fuertes que acaban rompiendo con los estereotipos o con los supuestos base del modelo clásico. Es más, Keynes fue alumno de Alfred Marshall. Ajá, o sea, uno de los economistas clásicos más importantes. Entonces, lo que pasa con Keynes, muchachos, es que hace aportaciones o empieza a levantar tantos supuestos de la teoría clásica buscando explicar la crisis que acaba dando pie a una nueva teoría. ¿Sí queda claro? Y es aquí, muchachos, ¿por qué les preguntaba cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? Porque es cuando empiezan las famosas economías de guerra para reactivar la actividad económica. ¿Se han escuchado las teorías conspiranoicas de lo que fue Pearl Harbor o no? No, No, bueno, yo no. ¿No? Ok. ¿Por qué les digo teorías conspiranoicas? Porque no hay realmente un documento que lo demuestre. Dicen, en términos, ojo, económicos, muchachos, dicen que el ataque de Pearl Harbor a la economía norteamericana fue un ataque planeado por la economía norteamericana y lo que hizo fue echarle la culpa a Japón. Porque Pues de tal manera cual, indirecta, sí, ¿no está? de manera indirecta, Estados Unidos estaba inmerso en la guerra, pero no había mandado tropas como tal, no había mandado soldados como tal, o sea, era un actor indirecto en la guerra, así como México y toda América Latina, ¿no? Éramos actores indirectos, no se habían metido con nosotros. Cuando, cuando se supone que Japón ataca Pearl Harbor, ¿qué hace Estados Unidos, muchachos? ¿No la de Le Hiroshima? entra la guerra. Le entra a la guerra. Y si le entramos, ahora sí, si le vamos a entrar a los catorrazos, ¿entramos con mano, a mano limpia o entramos con armas? Con armas. Con armas. Si las armas caen del cielo, las tenemos que producir. Fabricas. Las tienes que fabricar. Y si ustedes no tenían trabajo y ahora les doy trabajo, muchachos, no te voy a dar trabajo en un banco. No te voy a dar trabajo haciendo muebles. Vamos a pensar que son carpinteros, que son herreros, que son mecánicos, que son ingenieros. Es más, son ingenieros industriales. Pero sí sabes agarrar un martillo, ¿no? Sí sabes armar un coche. Entonces tú no tenías trabajo, estábamos en crisis. Se viene la Segunda Guerra Mundial y ahora te doy trabajo. Y si te doy trabajo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para que trabajes? ¿Qué tengo que darte? Tiene que pagar dinero. Salario. Tengo que pagarte dinero, tengo que pagarte tu sueldo, tu salario. Y si yo te pago tu sueldo y tu salario, ¿qué haces con ese dinero? Lo gasto. Vas a la tiendita a gastarte tu dinero. Y si te gastas tu dinero, ¿qué pasa con el inventario que estaba acumulado, muchachos? Va saliendo Baja. poco a poco. Va saliendo poco a poco. Y entonces, ¿eso qué pasa con las demás industrias? ¿Se quedan paradas o van a empezar a producir? Empiezan a Se producir. reactiva. Empezar a producir. Empiezan a producir y esto, muchachos, es la reactivación de la actividad económica. Por eso se dice que las economías keynesianas son, uno, es una teoría del gasto, estamos viéndolo desde el punto de vista de la demanda agregada. Los modelos clásicos estudian la oferta agregada. El modelo keynesiano estudia la demanda agregada, cómo se comporta el consumo, muchachos, el gasto. Y es ahí cuando se reactiva la economía. Por eso siempre se ha hecho énfasis en las economías de guerra. Qué obvio, muchachos, las economías de guerra ya no generan la misma derrama económica que generaban en 1929, en el 39, hace 70 años. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Es más, 80 años, estoy haciendo mal cuentas.
Sí. ¿Sí? Seguros, muy seguros. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. La clase que viene, muchachos, ya vamos a ver los supuestos de la teoría keynesiana, vamos a ver los multiplicadores y el papel de la política económica. Si pueden, vamos a ver. Nada de vamos a ver, déjenme mostrarles el libro, porque si no... ¿Dónde están mis libros? Aquí están mis libros. Ya vi como 1000 pestañitas. Ahí va, ya ahorita carga. Maestra, ¿este libro que está abriendo lo subió a la plataforma? Sí, hija, acuérdense que la semana 1... Ah, fue del que hicimos, sí, es cierto. Ajá, ese lo tienen ahí. Entonces nada más es buscarles bien la página, porque luego les digo busquen y no buscan, entonces mejor lo busco yo y ya les digo, para que vayan leyendo, muchachos, y vayan entendiendo los modelos. Léanme, muchachos, el capítulo 13. La página es 316. Lean el capítulo 13, función de consumo y ahorro. Ajá. Léanme este capítulo, muchachos, para que vayan, bueno, van a ver lo del consumo, el ciclo vital, la función de consumo, van a ver la teoría del ciclo permanente. ¿De qué libro, profesora, perdón? Macroeconomía de Dornbusch, hija. Está Ok, en la gracias. Ajá, ahí ya lo tienen ustedes en el contenido de la semana 1. Entonces, léanme el capítulo 1 para que vayan empezando, ahora sí que entrarle a las teorías del consumo, la política fiscal, la política de ahorro, la liquidez, la restricción. Todo esto lo vamos a ver. Nada más léanlo, no se quiebren la cabeza, no empiecen a hacer cosas que no. Nada más léanme ese capítulo para irlo entendiendo. ¿El capítulo 13? El capítulo 13. Ok, perfecto, gracias, Mi. Nada más es leerlo. Ajá, nada más para que vayan, ahora sí que enganchándose con esto. ¿Va? Y la tarea que quedó, ¿sí? Ahorita de todas maneras se las voy a subir bonito en el Blackboard. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, muchachos? No, mis. ¿No? Ok. Les paso lista para que ya se me vayan a descansar y los veo el sábado tempranito. Ya saben, empiezo el sábado clase a las 7:10 para que se me despierten y se echen agua y no les pido que se quiten la pijama porque ni yo lo hago, ¿no? Pero ustedes se echan agua y ya despertamos. Tomen mucho café. El café es vida. Ok, paso a lista. Ayala. Presente. Gracias, hijo. Becker. Presente, Miss. Gracias, Narin. Bernal Pérez. Presente, mis buenas tardes. Gracias, Javier. ¿Usted? Bernal Zuria. Presente, maestra. Gracias, Rodrigo. Bustamante Hernández. Presente, profe. Gracias, Maite. Cacho López. Presente, mis. Gracias, Alberto. Campos Vilchis. Presente. Gracias, hijo. Gallardo García. Presente, maestra. Gracias, Fer. Hernández Salas. Presente, maestra. Milagro.
Hijo, Es que tuve problemas laborales, profesora. oiga, hijo, necesito que se ponga al corriente. Sí, de hecho, bueno, el día de hoy tuve una plática precisamente con la coordinadora, ¿cómo se llama? Marcela. Es Pierre Ángel. Ajá. Sí, con la maestra Entonces, Pierre. ajá, entonces, bueno, le comenté que he estado un poquito apretado cuestión de trabajo, pero igual, o sea, yo me comprometo a ponerme al corriente aunque ya no me cuenten los entregables, pero con los entregables y con las clases. Sí, hijo, porfa, ¿no? Para que no te vayas a atrasar. Y cuando sea así, hijo, claro. no me tiene que dar santo y seña ni nada. Avíseme y vemos cómo le hacemos, hijo, pero el chiste es que usted se ponga al corriente y que no se atrase, ¿sale? Sí, profesora. De hecho, bueno, es lo que pienso hacer, ponerme al corriente con los temas y con los entregables. Digo, no importa si no me cuentan, pero pues el chiste es que se entreguen y pues aprender más que nada. Pues en este caso, hijo, sí se los recibiría, pero tiene como, ahora sí que sí se los dejo entregar, pues tiene como fecha límite el sábado. Sí, digo, bueno, me apuro y se los entrego sin falta, bueno, antes del sábado. Órale, pues, hijo. Ujú. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a usted, hijo. Hernández Zaragoza. Presente. Gracias, Eric. Juárez García. Presente, Miss. Gracias, Mafer. Martínez Zamora. Presente. Gracias, Diego. Mayen de Jerónimo. Presente, Miss. Gracias, Andy. Merino González. Presente, maestra. Gracias, Brenda. Peralta Montiel. Gracias. Presente, maestra. Gracias, Miguel. Ponce Martínez. Presente, yo. Gracias, Cris. Quiroz Maldonado. Presente. Gracias, Aline. Ramírez González. Presente. Gracias, Andrés. Ramos Díaz. Presente. Gracias, Emily. Roque Bautista. Maestra, Roque me comentó que no pudo conectarse por problemas en su De trabajo. trabajo. Bueno, no problemas, estaba trabajando. Sí, hijo. Entonces ya, no hay problema. Gracias, hijo, por avisarme. Ya le puse su asistencia. Sí, gracias, maestra. No, gracias a usted, hijo. Rosas Rocha. Mariana. Presente, Miss. Ahí está. Gracias, chaparrita. Sara Tezabash. Presente, maestra. Gracias, hijo. Y Zavala Salgado. Creo que fue la única que faltó. ¿Alguien faltó de que le pasara lista, muchachos? No. Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Descansen, yo ahorita les subo la tarea y todo y nos vemos el sábado temprano. Profesora. Mande. Yo le iba a comentar algo. Es que, por ejemplo, en las gráficas y todo eso, sí le entiendo a la hora de que usted las explique, solo que luego me confundo con por ejemplo, con las abreviaturas que pone. Luego no sé ni qué significan y por eso es luego que me confundo. Ok, hijo. Cuando hago gráficas, usted casi siempre pongo, antes de hacer el análisis con abreviaturas, yo ya les pongo qué significan. Entonces, ahora sí que le pediría que revisara un poquito antes sus notas para ver esto. Ajá, porque por decir, L es demanda de trabajo, pero también es mercado de dinero. Entonces, hay que estar revisando qué significa cada variable, pero si usted me dice, Miss, ¿qué significa esa letra? Yo las veces que usted me lo pida, las veces que yo le repito qué significan las letras. Ok, profesora. Tú no te preocupes, hijo, lo que necesites, yo te echo la mano. Gracias, profesora. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Entonces, bueno, eso Maestra, sería... Mande, hijo. Ya no alcancé a escuchar la parte de la tarea, por eso